Buenas noches. Vamos a hablar ahora el tema de optimización de la terapia farmacológica en pacientes críticos. El temario trabajado para esto, vamos a hablar sobre lo que es la implementación de programas de optimización del uso de antimicrobianos, llamado PROA en UCI. Los nuevos protocolos de sedación con el tema del fármaco Midina, lo que viene a ser el tema de Teleuci, que fue muy, ¿no? Muy efectivo en tema de pandemia, pero inclusive nos hemos dado la sorpresa que ya el tema de la tele, ¿no? De la teleatención ya era a partir de una región llamada San Martín, ¿no? Que ya estaban implementando, ¿no? Y para el año 2020, que viene la pandemia, ¿no? Ayudó a intensificar más y a mejorar, ¿no? Inclusive hay un documento que firmó el Estado, el MINSA, ¿no? Para poder implementar este sistema, ¿no? Comprando muchos equipos biomédicos, ¿no? Y de verdad que qué bonito, ¿no? Qué bonito ver esas mejorías en nuestro país. El tema de la telefarmacia también, ¿no? Mejor aumenta la teleUCI, pero también aumenta la telefarmacia. La estandarización de la administración de medicamentos intravenosos en UCI, ¿no? Eso de verdad también es otro tema que deberíamos tener, ¿no? Eso creo que ayudaría bastante al tema de monitorización de los pacientes. Muchas veces los pacientes no tenemos, nosotros como profesionales de farmacia, no tenemos un esquema, ¿no? Un esquema para poder trabajar de la mano con el médico, ¿no? Deberíamos de implementar, ¿no? Mayormente esas implementaciones se realizan en hospitales pediátricos, ¿no? ¿no? Ya está aumentando lo que es farmacia clínica y farmacia hospitalarias, pero todavía no nos arriesgamos todavía a hacer de repente procedimientos, ¿no? Referente a este tema. Por último, tenemos la integración de la guía farmacoterapéutica a nivel nacional en la práctica diaria, ¿no? Vamos a ver un poquito de ese tema. Empezamos con el primero, que es la implementación de programas de optimización del uso antimicrobianos, ¿no? PROA. Para empezar esto, nosotros tenemos que acordar la norma técnica, ¿no? La 184 MINSA, emitido ¿en qué año? En el año 2022. ¿Qué nos dice, no? Esta normativa va a tener justamente que reducir las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad y así también como los costos por las complicaciones de las enfermedades infecciosas mediante la prevención de la resistencia a los antimicrobianos en los establecimientos de salud hospitalarios, ¿no? Entonces, bajo ese tema sale la normativa, ¿no? Para la implementación del programa. Pero ¿dónde se hace este ámbito de aplicación, ¿no? Como bien lo mencioné, se va a realizar en hospitales, ¿no? En todos los hospitales, en todos los lugares, no. Hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como bien dice, la norma técnica es de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud públicos de segundo y tercer nivel. Y el primer nivel, no. Estamos hablando de segundo y tercero. Entonces, aquí se va a considerar hospitales, institutos especializados, ¿no? A nivel del sector salud, también en el seguro social, en el salud, ¿no? La sanidad, las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos a la FAP, al Hospital Militar, al Hospital de Policía, ¿no? Son lugares que también tienen que implementar y los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Y así como los hospitales y clínicas privadas, ¿no? Yo siento que hospitales y clínicas privadas eh, deberían también de implementar este sistema, pero a veces no lo realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque también el colega, pues, ver está solito y hacer todo ese sistema a veces también implica tiempo, ¿no? No es fácil también de noche a la mañana realizar, es un consenso, es una reunión, arma el documento, pasar revisiones, ¿no? Entonces, usualmente se tiene que hacer con un grupo, pues, que quiera trabajar también, ¿no? Y que también esté capacitado en este tema. Entonces, en las COA, ¿no? ¿Qué viene a hacer las COA? Viene a ser el Comité de Optimización de Antimicrobianos. Constituye una instancia técnica de carácter permanente y obligatorio. Debe de asumir el liderazgo, este grupo,
porque va a tomar las decisiones y va a hacer las coordinaciones generadas con el PROA en los establecimientos de salud hospitalarios, en conjunto con una estrecha comité de infecciones asociadas a la atención de salud y de acuerdo a las presentes NTC. Esas vienen así. Entonces, el COAS es el comité, ¿ya? El comité de optimización de antimicrobianos. Pero vamos un poco al tema también, el tema de mapa microbiológico, ¿no? ¿Qué viene a ser este concepto, ¿no? Hoy en día en nuestro país y internacionalmente cada año realizamos nuestra campaña del uso racional de medicamentos, ¿no? Entre ellos están los antibióticos. ¿Qué es lo que sucede? Que constantemente los pacientes, ¿no? A nivel de oficina farmacéutica, ¿no? Yo siempre me enfoco el que está más cerca a la comunidad. ¿Quiénes son las que están más cerca? Las boticas. ¿Quién no va a una botica? ¿Quiénes no hemos ido? Nosotros también cuando, ¿no? Antes de ser químicos farmacéuticos, hemos ido a una oficina farmacéutica y hemos usado los antibióticos de una manera, ¿no? Indiscriminada, ¿no? Gripe, amoxicilina, ¿no? Dolor de cabeza, amoxicilina. Ya cuando ya llegamos a hacer, ¿no? Llevar el tema, ¿no? Y hemos estudiado, nos hemos capacitado y todo lo demás, nos hemos dado cuenta que estaba mal lo que hacíamos. Pero ¿cuántos somos que conocemos la realidad tras de? Los médicos, ¿ah? Los médicos también, aunque ya he visto que últimamente en centros de salud ya no recetan antibióticos como antaño, cuando yo estaba más o menos por el año 2010 haciendo ¿no? mis prácticas, y ahora en el 2025 ya con el Serum me he dado cuenta que se ha disminuido, ¿no? Ahora ya te dan antiinflamatorio, analgésico, pero es bien raro que te den antibióticos. ¿Por qué? Porque se ha venido educando a los profesionales de salud sobre el uso racional. Como siempre digo en las campañas que realizo, porque me gusta siempre dar mis charlas informativas a la comunidad, y ahí no hago énfasis, ¿no? Que si usted, señora, sigue consumiendo la amoxicilina, inclusive pides amoxicilina más ácido clavulónico, ¿no? Va a haber un momento en que ya el fármaco no va a haber efecto, ¿no? No va a ser un efecto sobre la bacteria, sino que vas a tener que tomar fármacos de amplio espectro, ¿no? Que entonces, cuando sufras un accidente, ¿no? Que es lo más común en nuestra comunidad, puedas abrir, ¿no? Te abre la herida, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tenemos en el medio? Un montón de bacterias, un montón de patógenos. Entonces, como el paciente, ¿no? Ni bien llega a emergencia, ¿qué le van a dar? Los van a dar una batería de antibióticos, ¿no? Pero ¿qué sucede si en el proceso el paciente, como él le puso, ¿no? Él ha puesto, se aplica todas las ampollas, su cuerpo conoce todos los antibióticos, gran positivos, gran negativos, ¿no? Todos los habidos por haber. Entonces, cuando ve el médico, pero el paciente, pero no mejora, sigue mal, sigue aumentándonos. Uy, ahora ya, antibiograma. Y se dan cuenta en el antibiograma que el paciente es resistente a todos los antibióticos. Al día siguiente, sigue en UCI, paciente fallece. Y la familia dice, pero él entró caminando, él ha entrado bien, ¿no? Y el hospital lo ha matado, ¿no? Y, ¿no? Entonces, no, tú al primer momento crees en esa verdad, pero ya cuando tú analizas el caso, te pones a analizar, haces un estudio, ¿no? Del punto de vista farmacológico, te das cuenta que no, que el hospital, ¿no? Y el médico, ¿no? Dice, no, yo no he sido, ¿no? No, es que tú hablas punto de vista farmacológico, el paciente cometió el gran error, porque en toda su vida él ha tomado antibióticos. Entonces, ¿no? Ni siquiera amoxicilina, ¿no? De frente, ampolla, ¿no? Procaínica, ¿no? La Bencil, ¿no? Todos, ¿no? Todos los antibióticos por hablar, ¿no? Entonces, el paciente muere. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista, ¿no? A nivel hospitalario? A los pacientes que están en UCI, se le hace un mapa microbiológico. En ese mapa microbiológico hay un informe que se va a basar en análisis conjunto de datos procedentes de múltiples microorganismos, ¿no?
y de pacientes durante un determinado periodo, lo que va a permitir conocer las variaciones en las tendencias de sensibilidad a los antimicrobianos, siendo de gran ayuda en la selección de los tratamientos empíricos. Entonces, dentro de las evaluaciones que se realizan, se va a hacer una resistencia de servicio de uso en adultos, por ejemplo, en los hemocultivos. Para ello, vamos a detectar las centobacterias, los bacilos gram negativos no fermentados, los cocos gram positivos. También hacemos no tan un solo hemo, sino también urocultivo. También hay que buscar si hay ¿no? resistencia a enterobacteria, bacilos gram negativos, positivos. Los cultivos de secreciones respiratorias, ¿no? Para ver también lo mismo, enterobacterias, bacilos, cocos. Para la combinación de resistencias en UCI, ¿no? Tenemos lo que vienen a ser las enterobacterias, ¿no? Y acá vamos a ver la resistencia con qué, con los carbapenems, las colistinas, los bacilos gram no fermentados, ¿no? También con los carbapenémicos, con los cocos gram positivos, ¿no? Vancomicina, ¿no? Pacientes que son caseritos, ¿no? En hospital. Si eres resistente a la vancomicina, yo no sé qué se le puede dar ya al paciente, ¿no? Y inclusive la vancomicina yo lo conocí en el hospital, ¿no? No había nivel de farmacias, ¿no? Tan solo es en hospitales. Infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? En UCI adultos, agentes etiológicos, ¿no? Por las infecciones de transmisión sexual. Hoy en día, de verdad, también me he quedado asombrada, ¿no? Por ejemplo, el tema de óvulos vaginales. En mi época, como vuelvo a repetir, 2010, 11, ¿no? Recetaban un óvulo, ¿no? Hablo mucho, dos óvulos, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ya, por ejemplo, el fármaco, el Cluvax. Me acuerdo el Cluvax, cuando estaba en esa época, venía en cajita de tres y daba miedo venderlas uno porque no salía. Me acuerdo que salía una vez a las 500. Ahora, en el 2000, ¿no? Estaba en pandemia, estuve por una cadena de boticas y conocí al Clubas, ¿no? De 7 y la gente llevaba dos cajas de Clubas. Yo me quedaba, pero ¿cómo pueden llevar dos cajas de Clubas? En mi época era uno a dos, ya lo mucho, ¿no? Que estaba grave, tres, pero acá era 14 óvulos. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente? Hay una resistencia, ¿no? Una resistencia en las ITS a nivel de neumonía por el ventilador mecánico. También puede ser una forma de infección. Las ITUS, ¿no? Infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, cada vez más somos resistentes, ¿no? Ahí está, ¿no? El perfil de resistencia a principios microorganismos responsables de las IAS, ¿no? También. Entonces, eso pues está provocando ese tipo de daños. También hay un perfil de resistencia en establecimientos de salud, ¿no? Eso es a nivel de UCI, ahora en establecimientos de salud, ¿no? También tenemos exámenes de hemocultivos, urocultivos, cultivos de secreciones respiratorias, combinaciones resistentes, ¿no? El tema de los carbapénicos. También tenemos lo mismo, ¿no? Metil y vancomicina. Las infecciones asociadas a la atención en salud, ¿no? Las ITS, neumonía, itus y principales microorganismos respondientes a la SIDA, ¿no? Entonces, no tan solo es en UCI, sino también es a nivel de establecimiento de salud, también se realizan los mismos estudios, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿no? Del área de laboratorio, antes, ya, ahora ya no nos permiten farmacia, pero me acuerdo, todavía cuando estaba en la universidad tenía doctores, docentes que eran con especialidad en análisis clínico, ¿no? Ahora ya los tecnólogos dijeron, no, acá no entra farmacia. Pero no es que no entremos, es que es parte de también de nuestro tema. Estamos hablando de resistencia microbiana, ¿no? Y parte también de nuestra malla curricular estaba el curso de análisis clínico y ahí había una especialidad también análisis clínico, ¿no? Entonces ya ahora ya no se puede, ¿no? Y los colegas que hicieron la especialidad, ellos nomás van a seguir trabajando en estos lugares, pero después los demás ya prácticamente no tenemos esa especialidad en San Marcos. Vamos con la siguiente. Resistencia en hospitalización. A nivel de hospital también tenemos resistencias, sí, ¿no? También hacemos urocultivos, cultivos de secreciones y combinaciones resistentes.
A nivel de consultorios externos, ya, ahí sí hacemos urocultivo para detectar enterobacterias, bacilos, gram positivos y en cocos gram positivos y en los bacilos gram negativos. Y a nivel neonatal, ¿no? Los bebitos también se tiene que hacer hemocultivos, urocultivos, ¿no? Cultivos de secreciones respiratorias, combinaciones de resistencias de UCI neonatal, ¿no? Entonces, estos tipos de evaluaciones se hacen a nuestros pacientitos, ¿no? De hospitales pediátricos, ¿no? De institutos también. Vamos con la siguiente. Mm, Entonces, ¿qué viene a ser, no? Ahora vamos con el otro término, la optimización de uso antimicrobiano. ¿Qué viene a ser? Un conjunto de estrategias o acciones organizacionales que va a promover el uso responsable de los antimicrobianos. Entonces, una vez que yo tengo mi mapa, ¿no? Mi mapa ya de qué tipo de patógenos tiene el paciente, ahora vamos a optimizar el uso de esos antibióticos. Para ello, tenemos que tener una correcta elección del fármaco, también un adecuado ajuste de la dosis según su peso, la función hepática, ¿no? Eso también, ¿no? Uno de los grandes problemas de los productos farmacéuticos, ¿no? Es dos puntos claves en la farmacocinética, metabolismo y excreción. Cuando hablamos metabolismo, ¿no? El órgano que mayor producción de metabolismo hace es el hígado. Y el renal, porque se va a eliminar muchas veces moléculas muy grandes y provocando a largo, ¿no? A largo plazo problemas a ese nivel. También tenemos el tema de las interacciones. De repente el paciente ya está tomando medicación, ya está tomando un tratamiento. Tiene una patología y por eso no puede dejar ese medicamento y por eso se le tiene que administrar cuando ingresa de emergencia al hospital. Entonces, puede interaccionar o puede bajar la eficacia, ¿no? El antimicrobiano al producto farmacéutico. Sí, puede ser un antagonista o un agonista, ¿no? Antagonista es cuando inhibe, ¿no es cierto? Inhibe la acción del fármaco. Y agonista es cuando puede potenciar la acción del fármaco. También tenemos el tema de inicio oportuno, ¿no? De la terapia. No todos los hospitales, bueno, ahora ya sí, ya tiene, ya me acuerdo que en el año 2015 que estaba ya haciendo el internado, estábamos en el tema de investigación, estábamos ya haciendo lo que era farmacovigilancia desde el punto de vista de farmacia clínica, ¿no? En el hospital militar realizábamos, ¿no? Éramos una de las primeras, ¿no? Primeros hospitales donde hacían la farmacia, la farmacovigilancia. Entonces, paralelamente, ahora pues ya estamos en 2025, ya se realiza, ¿no? El tema de farmacovigilancia en diferentes hospitales y clínicas, ¿no? A nivel nacional. De alguna otra forma también el tema ¿no? El fundamental tema del químico farmacéutico. ¿Es fundamental en este caso? Sí, ¿no? Deberíamos ser más observables. Diario, si ustedes se ponen a revisar las recetas, si están en el área, ¿no? En esta área tan bonita que es farmacia, van a ver interacciones, pero es mínima. Sí, es mínima, pero esa mínima puede cambiar, ¿no? El hecho de que el paciente esté mal o esté bien, ¿no? Y estoy hablando tan solo ¿no? En una farmacia donde tú entregas y recibes recetas. Pero a nivel hospitalario, uff, hoy hay más todavía. Diario encontrábamos interacciones. Diario encontrábamos RASH, ¿no? Perdón, RAMS, ¿no? Que ahora se llama sospecha de reacciones adversas al medicamento. Entonces, parte de nuestra formación y parte de nuestro desarrollo es justamente eso, ¿no? Ver las interacciones, ver las posibles RAMS, ¿no? Y para eso yo tengo que hacer una evaluación al paciente, ¿no? Preguntarle, señor, ¿usted qué enfermedades tiene? Entonces, para mí me va a servir, ¿no? Un inicio de, ¿no? De qué es lo que tiene y también revisar los resultados clínicos.
para saber cuál de los productos farmacéuticos que se le está administrando al paciente está de repente aumentando, ¿no? Esos resultados, ¿no? Puede ser también. Entonces, eso también es parte, ¿no? Parte de su observación, parte de lo que uno debe manejar como criterio para poder optimizar el uso de antimicrobianos. Aunque a veces no lo vemos tan importante, pero yo siento que sí. ¿Qué significa PROA? Es el acrónimo de consenso usado en los países de habla hispana para la denominación internacional antimicrobial, que se define como un conjunto de actividades que involucra a todo el personal de la salud, ¿no? Acá vamos a estar los médicos, los químicos farmacéuticos, los microbiólogos, y así como los especialistas en prevención y control de infecciones, las enfermeras, personal de tecnología de información, para mejorar los resultados clínicos y minimizar los eventos adversos y también garantizar la utilización de tratamientos costo efectivo, ¿no? En cada establecimiento de salud hospitalario. También el tema costo, ¿no? No voy a elevarme los costos, ¿no? De un medicamento cuando yo sé que de repente el paciente ya no lo necesita, ¿no? Eso también hay que ver los costos. Muchas veces cuando ustedes están en el seguro, ¿no? Tienes que presentar, ¿no? Si tú vas a comprar un medicamento, tienes que presentar, ¿no? Un montón de papeles para que, ¿no? Para que te aprueben la compra de tu medicina, ¿no? Tienes que presentar resultados del médico, peticiones, ¿no? Porque necesita, ¿no? Riesgo. Pero ya, yo le compro, pero va a resultar o le vamos a probar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es lo que de repente a veces el paciente dice, pero el doctor ha dicho, sí, pero el doctor ha dicho, pero vamos, estamos en evaluación, estamos viendo si de verdaderamente va a ser efectivo ese medicamento o quién sabe, a veces los médicos también están, ¿no? Con el tema de, ¿no? Con juego con las droguerías, eso también, también los colegas también se prestan a eso. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy en día las droguerías, inclusive a veces vemos droguerías que, no, hace poco la droguería que tuvo por el tema de emergencia sanitaria del producto de los sueros, ¿no? Se hizo un contrato con una droguería, ¿no? Que está trayendo suero de otro país y que está los precios por encima de los, ¿no? Del precio que está en el mercado. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿quiénes firman esos documentos? El médico de repente. Pero ¿quién está atrás de todo eso también? El químico farmacéutico, ¿no? Entonces deberíamos de alguna otra forma, ¿no? No también ser partícipes de esas cosas ilícitas, porque al final, ¿no? De repente ese presupuesto de dinero era de repente para las enfermedades de ciertos pacientes, ¿no? Entonces ya ese dinero sale de ese, ¿no? De ese monto. Entonces hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Entonces la conformación del COA, ¿no? ¿Quiénes participan en este grupo? Como bien hemos visto, son áreas, ¿no? Tenemos ciertos departamentos. Tenemos el área de jefatura, establecimiento de salud hospitalario, y acá está pues el director o jefe de establecimiento de salud, que preside el comité y puede designar a otro profesional que sea su representante, ¿no? El área clínica, también el jefe de área del establecimiento hospitalario. Los departamentos o servicios, acá están los jefes de los departamentos o servicios según la complejidad del establecimiento de salud hospitalario. La unidad de proa, ¿no? Puede ser especialista en enfermedades infecciosas a médicos clínicos con experiencia en el manejo de antimicrobianos. También tenemos los establecimientos de salud hospitalario que no cuenten con una unidad de proa. Acá se nombra a un líder que asuma la responsabilidad del uso optimizado, ¿no? Y que pueda ser un médico, excepcionalmente un químico farmacéutico. Entonces, prácticamente el tema del PROA debe ser un químico farmacéutico, ¿no? Porque estamos en la capacidad de desarrollar todo eso, que tú vas a estar revisando, ¿no? Vas a estar monitoreando, ¿no? ¿Quién mejor que el químico farmacéutico para conocer el medicamento en todas sus perspectivas, en todas sus aristas, ¿no? No solamente en acción farmacológica, sino también en interacciones, también en reacciones, recomendaciones de uso, que también a veces nos olvidamos, ¿no? En el momento de la dispensación. Ya, señora, tome mañana, tarde y noche, pero
¿Cómo lo va a tomar? ¿Antes o después? ¿Con o sin los alimentos? ¿No? Entonces, eso también es parte de nuestro, ¿no? Parte de nuestra formación y dentro de nuestro conocimiento. El departamento de servicio de farmacia, ¿no? Acá entra el jefe del servicio de farmacia o químico que participa en el PROA, ¿no? Servicio de microbiología, también la jefa del área, la unidad de prevención y control de infecciones, al que a su vez también puede ser el jefe o representante, ¿no? El servicio de epidemiología, que es muy importante también tener un representante de esa área, ¿no? Departamento de servicio de enfermería, el departamento de servicios o claves, por ejemplo, emergencia, el cuidado crítico, ¿no? Esos también son justamente las áreas en las cuales uno va a trabajar y donde va a aplicar este tipo de técnica, ¿no? La parte pediátrica, cirugía, ginecología, entre otros, según la estructura, organización o necesidad del establecimiento de salud hospitalario. También tenemos al jefe, la oficina de calidad, o lo que haga sus veces de ello, ¿no? Su jefe, el comité de fármaco terapéutico, que es el presidente o su representante, la oficina tecnológica de la información a la que hace su vez la jefa o representación. Entonces, la conformación del COA se realiza para un periodo de 2 años, ¿no? No es que vas a estar eterno, ¿no? 2 años de ahí se hace el cambio, ¿no? También reporta información sobre el PROA a la Dirección y Jefatura de Establecimiento de Salud Hospitalario y a la DIGEMI. ¿Por qué deberíamos reportar a la DIGEMI? Porque en la DIGEMI es donde vamos a alertar sobre ciertas, ¿no? Sobre ciertos temas de farmacovigilancia. Entonces, no tan solo es que tú vas a, ¿no? hacer tu función, sino que también vas a hacer un estudio, ¿no? Y esos estudios, ¿no? se van a plantear ante la DIGEMI. ¿No? Los resultados, obviamente, ¿no? Entonces, la frecuencia de las reuniones del CUAM se va a establecer de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de salud hospitalario, ¿no? Entonces, un hospital que tenga todos estos servicios, pues va a ser bien, ¿no? Un hospital de tercer o cuarto nivel. Entonces, vamos a contar con mayores especialistas, con mejores, ¿no? estudios clínicos y ¿no? Y un mejor, ¿no? Y un amplio, ¿no? producto farmacológico. Recuerden que los productos farmacéuticos no significa que por el ende que estés en una posta vas a tener una variedad, ¿no? Vas a tener según, ¿no? el nivel en que te encuentres. Los fármacos va a depender según el nivel en que se encuentre el establecimiento de salud. ¿Ya? Eso va a estar dependiendo del petitorio, ¿no? Cada hospital también maneja su propio petitorio. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuáles son estas funciones, no? ¿Qué va a hacer el COA? Establece las estrategias del PROA en coordinación con los otros comités existentes, incluyendo el Comité de Fármaco Terapéutico, el Comité de Prevención y Control de Infecciones, el Comité de Seguridad del Paciente. Acá vamos a ver el anexo 1, ¿ya? También la Dirección y Jefatura de Establecimiento de Salud Hospitalario, aprobación e implementación del PROA en forma gradual. También hay que proponer la Dirección de Jefatura, el plan de trabajo de PROA y el mismo que debe ser actualizado periódicamente, ¿no? Y aprobado por resolución directorial o sus equivalentes, que van a permitir incluirlo en el plan operativo institucional de cada establecimiento de salud hospitalario o realizar otra gestión para el financiamiento de las actividades contempladas en el plan de trabajo. Por último, la implementación de un plan de educación para la prescripción adecuada, ¿no? Y eso de verdad es función de farmacia, ¿no? El tema de la prescripción. A veces, de verdad que paro siempre en ese plan con el médico, doctor, aquí pasó esto, doctor, por favor, hago las capacitaciones, ¿no? A veces no, bueno, el doctor jefe no está, deja a quienes, a los internos, ¿no? Que recién están empezando, ¿no? No saben mucho de fármacos, ¿no? Y hay que estar capacitando a los internos. Y eso es nuestra función, pues capacitar, porque ellos van a entregar la receta y al final el problema es para nosotros, ¿no? ¿No? Entonces, una receta debería estar pues limitada a la concentración, a la forma farmacéutica, ¿no? A veces el doctor puede escribir ya prednisona, pero ¿de cuánto? Tabletas. Sí, pero doctor, tenemos de 5, tenemos de 20 y tenemos de 50, ¿no? Uy, ¿ahora cuál le doy?
Entonces, eso también nos puede cometer errores al momento de la o al momento de la dispensación o expendio, perdón, entrega del expendio de los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen estas funciones? El COA. Y en coordinación con los educadores clínicos, ¿no? Por eso tenemos profesionales clínicos en los hospitales que nos van a ayudar a permitir a mejorar estos puntos, ¿no? El establecimiento de salud a nivel hospitalario y garantizar que el personal clínico cuente con un plan de educación y capacitación. También tenemos el tema de revisar, implementar y proponer su aprobación de dirección. Evalúa y propone los antimicrobianos que deben incorporarse en la institución de acuerdo a un perfil microbiológico del establecimiento hospitalario, ¿no? De salud hospitalaria. Supervisa y evalúa el cumplimiento de una o más de las intervenciones específicas. Realiza una evaluación de riesgo y planifica las acciones para mejorar la eficacia. Por último, coordina y agendar a la problemática de prueba como un punto permanente del orden del día de las sesiones o reuniones del comité al que pertenece. Entonces, estas son las funciones en las cuales va a estar el PROA. ¿Cuál es la conformación de la unidad del PROA? Acá vamos a tener, ¿no?, especialistas en enfermedades infecciosas, representantes del laboratorio de microbiología, representante del servicio de farmacia, representantes de epidemiología y otros profesionales de salud que puedan formar parte del PRO. ¿No? La unidad de PROA tiene relaciones funcionales con áreas y servicios de unidades y comités. ¿Quiénes son? Medicina, ¿no? Microbiología, farmacia, epidemiología, comité de fármaco terapéutico, comité de prevención, control de infecciones, comité de farmacovigilancia, oficina de calidad y estadística. Entonces, farmacia, miren, ¿cuánto está? Farmacia, farmacoterapéutico, comité de farmacovigilancia. Entonces, wow, farmacia tiene que ser completo, sí. Farmacia, ¿no? Es completo, ¿no? Debes saber de todo un poco. Y más si estás en la área, pues en este caso en la unidad de prueba, ¿no? Deberíamos de tener una especialidad, ¿no? Para poder estar ahí, porque ahí tú vas a estar con médico. El médico, si tú no manejas tu farmacología, no manejas tus criterios, ¿no?, el médico te va a decir, ¿sabes qué? Mejor no participe. Y a veces nos pasa eso. Que cuando el médico sabe que tú manejas tu tema, tú manejas tu farmacología, tienes criterios y estás sumando al trabajo, el médico te dice y te va a decir, doctor, doctora, doctora, ¿dónde es? La doctora tal? Ni siquiera te dice, no, en mi caso no me dice, no, doctora, ¿dónde es? Doctora, una consulta, ¿no? Ya se acercan, ¿no? Los mismos internos ya no te dicen, no, la serunista, ¿no? La doctora, porque ya te conocen, ya sabes tu tema, ¿no? Y estamos trabajando en equipo. El trabajo siempre es en equipo. Por más que de repente yo no tenga la unidad conformacional, pero trato de alguna otra forma participar, ¿no? Dentro de lo que viene a ser los tratamientos para una mejora, ¿no? No le voy a decir al doctor, doctor, esto de acá no le des, no, no es la forma, ¿no? Pero sí a través de evaluaciones de recetas, que eso se debería de hacer. Entonces tú informas, ¿no? Mire, doctor, hemos tenido casos y ahí ha habido interacción medicamentosa, por ende, ¿no? Hay que tener cuidado en estos productos. Y encima salió una alerta. Uy, ya. Y el paciente tenía este diagnóstico. Ya, está bien. Entonces vamos a mejorar, ¿no? Entonces, esa es la forma ¿no? De mostrar nuestra eficiencia dentro del centro de salud. Ya no estoy hablando a nivel hospitalario, ¿no? A nivel hospitalario ya tenemos varias, ¿no? Varias funciones. Pero ¿cuál es la función, no? ¿Cuál es la función de la unidad del PROA? Como bien les dije, participas en la elaboración de la implementación gradual, ¿no? Nosotros vamos a encargarnos de implementar esta área, ¿no? Implementar las actividades diarias de LOA, revisar evaluaciones post prescripción y retroalimentación, ¿no? Que esto yo, como vuelvo a repetir, deberíamos de hacerlo no solamente gracias a esta normativa, sino también deberíamos hacer una, ¿no?, una evaluación de la prescripción y una retroalimentación y estudios de prevalencia puntual para evaluar la idoneidad del manejo de infecciones y la prescripción antimicrobianos de acuerdo con la política y guías y el tema algorítmico, ¿no?
¿no? Muchas veces nos quedamos, ¿no? A nivel hospitalario y ya, el paciente se llevó las medicinas, ¿no? Y ya no viene, ¿no? Entonces yo no, yo les digo, mire, señor, usted está tomando este medicamento, ¿no? Te ha recetado, ¿no? Más que todos los que son para, ahorita vienen un montón de pacientes por el tema del hígado graso, ¿no? Entonces, y a veces también se le adiciona antibióticos, ¿no? Porque de repente por ahí tuvo una fuerte infección, ¿no? Entonces yo le digo, señor, o sea, le está dando tal medicamentos, pero se le está dando un tratamiento para el colesterol, que usted va a venir a fin de mes, ¿no? Más o menos en 45 días, para poder hacerle una segunda evaluación. Estoy hablando de pacientes ambulatorios. Pero a nivel hospitalario es más fácil todavía, porque tú tienes al paciente las 24 horas del día, ¿no? Y tú vas a revisar su historia clínica. Eso es lo bueno de estar en hospital, ¿no? Porque tú revisas la historia clínica, vas evaluando su evolución del paciente, vas anotando, ¿no? Si ha habido, ¿no? Si ha habido un cambio, ¿no? Participas en las visitas médicas, que eso te va a permitir tener un mejor concepto del paciente, ¿no? Y no estoy hablando a nivel, pues, de pacientes que están hospitalizados en pabellones, sino estoy hablando en UCI, ¿ya? En emergencia, ¿no? Cuando ingresa el paciente, ahí también hacemos nosotros evaluaciones, ahí estamos con el médico y aquí le está recetando, ¿no? Vemos la historia clínica, le han hecho exámenes, ya cómo está, de ahí a 2 horas la han vuelto a hacer, ya ha bajado o no ha bajado, y así. Entonces ya desde de ese punto uno que estás haciendo monitorización, ya estás viendo, ¿no? Si el paciente, ¿no? Ha recibido los antimicrobianos y ha habido el efecto terapéutico. Pero tú ves que no ha bajado, sigue igual, sigue alto, doctor, a hacer antibiograma. Y entonces ya tú ya estás planteando, ya estás, no, de repente hablando con el interno, ¿no? O con el residente, ¿no? En este caso ya cuando, ¿no? Cuando eres interno, ya te vas y terminas, ¿no? Ya vas y hablas con los residentes, ¿no? Entonces, no, doctor, mira, ha pasado eso con el paciente, ¿por qué no hacemos un antibiograma? Mira cuántas horas está y no baja. Ya, hacemos el antibiograma. Y ahí sale el resultado. Pero como vuelvo a repetir, ¿no? Bastante criterio profesional del farmacéutico, ¿ya? Porque el médico es capaz de seguir dándole más antibiótico, aumentar la dosis, pero ya tú tienes que ver tu margen, ¿no? ¿Cuál es el margen terapéutico? ¿Cuál es la concentración mínima y cuál es la concentración máxima del antibiótico? Por ende, proponemos la actualización de las guías y algoritmos locales de manejo antimicrobiano. Autoriza la prescripción de antimicrobianos de uso restringido, ¿no? Hay medicamentos que tú lo vas a utilizar como última, sí, ya, la última opción. No lo vas a utilizar en el momento, ¿no? Una vancomicina no va a ser la primera opción, ¿no? Primero los antibióticos, ¿no? Ceftriaxona, ¿no? Todos esos grupos de los betalactámicos. Después ya puedes, ¿no? Un carbapenem por ahí, una banco, ¿no? Pero antes no. No puedes darle esa opción. Entonces, decir, no, doctor, pero no le hemos dado esta, a ver, intentemos con esto antes de darle, ya, vamos a intentar. Ya, sí, funcionó, ya, genial, doctor. Entonces, ya le reservas. Entonces, eso es parte, ¿no? Parte de nuestro proceso. Por ejemplo, había un paciente que teníamos que tenía una fuerte infección y necesitaba la rifampicina. Y nosotros sabemos que la rifampicina no es un medicamento que lo tenemos a disponibilidad en oficinas farmacéuticas, sino que es un medicamento, ¿no? Para una, ay, ¿cómo le llama? Mm, para una intervención sanitaria que viene a ser la tuberculosis. Me acuerdo que te necesitaba urgente para un paciente que había tenido, ya había hecho resistencia, entonces teníamos que darle rifampicina, ¿no? Y me acuerdo que con el doctor nos fuimos al área, ¿no? De intervenciones sanitarias. Dije, doctora, va a venir el doctor como sustento de lo que necesitamos este fármaco. Yo ya había hablado con la doctora, pero le dije que no, que el doctor iba a firmar un documento, ¿no? De que se le está recetando al paciente el medicamento tal porque tiene una fuerte infección y ya el paciente había sido resistente a varios medicamentos. ¿No? Entonces, bajo un documento, el doctor fue y firmó ese documento y efectivamente nos dieron la rifampicina, ¿no?
Entonces, a veces también nos corresponde hacer eso. No, no le vamos a decir, no, no sé, doctora, ay, no, ya quedó ahí. No, tienes que ir, buscar, ya, doctora, cuáles son los, no, cuáles son los pasos a seguir. ¿No? Y tuvimos que hacer toda una documentación para que el paciente pueda recibir su fármaco. No tenía tuberculosis, sino tenía una fuerte infección y que necesitaba el tema de la rifampicina. Entonces, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, farmacia tiene que ser, pues, ¿no? En este caso, bien hábil, buscar, ¿no? Buscar la alternativa y llevarnos bien con todas las áreas, ¿no? No podemos tampoco pelear con las áreas porque después no nos van a ayudar. Entonces, ¿cuáles son esa lista de requisitos que tú necesitas para implementar, ¿no? El PROA. Primeramente, vamos con el tema, bueno, sus datos, ¿no? Datos del hospital. Y tenemos un soporte administrativo de la unidad de PROA, ¿no? Que nos pide acá su establecimiento, el salud hospitalario tiene una resolución de direccional general que apoya la actividad de PROA y si yo tengo que tener una resolución. Y si dentro de esta resolución yo cumplo, genial. ¿Qué más? ¿Quiénes lo integra el equipo PROA? ¿Hay infectólogo? Si hay, pongo sí. Enfermeras de otras áreas, sí. Farmacéuticos, sí o sí tiene que ver, ¿no? Medicamentos de diferentes unidades, sí hay. Especialista en informática, sí hay. Si hay otros, se describe, ¿no? Entonces, yo debería de ir completando. Entonces, acá hay una ficha en la cual me va a decir, ¿no? Cuáles son los pasos, ¿no? Que yo debo de tener para la implementación. ¿Qué más nos dice por acá? Su establecimiento de salud hospitalario cuenta con historias clínicas digitalizadas. Uy, no, yo todavía no tengo implementado la parte digitalizada. Sí tengo, ya, aplica. Su establecimiento de salud hospitalario cuenta con su propio laboratorio de microbiología. No, el jefe, ¿no? El jefe del hospital tiene un convenio con el policlínico Pepito que está afuera. Uy, ahora no cumple. Entonces, ahí ya vemos un problema, ¿no? Entonces, el hospital no tiene por qué estar mandando, ¿no? Afuera, a otra institución, ¿no? A hacer esas pruebas, ¿no? Debería ser el hospital. Entonces, aquí te dice, ¿no? El laboratorio de microbiología informa resultados de cultivos con antibiograma. Tenemos el tema antibiograma, ¿no? ¿Qué más te dice? Estrategia de la prescripción del PROA. Dice, tiene su establecimiento de salud hospitalario un listado de antimicrobianos actualizado de forma continua. Eso también es importante. Nosotros como el área de farmacia deberíamos de entregar, ¿no? A todos los servicios cuáles son los medicamentos que tenemos ahorita en stock, ¿no? ¿Qué más? Que farmacia no debe tener productos de más y mucho menos productos por vencer. Entonces, aquí de verdad vuelvo a repetir, ¿no? Aquí nos va a sacar, pues, no sé, es bueno la implementación, pero también nos va a permitir hacer un poco más, ¿no? Precavidos en esas causas, ¿no? También tenemos las primeras, acá dice, ¿no? Existen antimicrobianos específicos que requieren la aprobación por parte de la unidad de prueba prevista en la dispensación dentro de las 24 a 72 horas después de inicio de la terapia en un establecimiento de salud hospitalario, modelo de preautorización. Entonces acá nos va a dar, ¿no? Unas estrategias de prescripción por el PROA. Vamos con la siguiente. Las guías de práctica clínica, ¿no? Su establecimiento de salud hospitalario cuenta con guías de prácticas, están basadas en evidencia, su utilidad local para el manejo de patologías infecciosas prevalentes, es decir, estamos haciendo estudios, ¿no? Educación y entrenamiento. Su establecimiento de salud hospitalario ofrece educación en optimización de antimicrobianos a los prescriptores, es decir, ya tú sabes, pero estás dando charlas informativas a los médicos sobre el uso adecuado de los antimicrobianos, tú le estás diciendo qué sucede, ¿no? Cómo actúan estos fármacos, a qué nivel actúan, ¿no? Si a nivel, ¿no? Hablamos, recuerden que los antimicrobianos van a actuar a nivel de las bacterias. Ya, algunas actúan sobre la membrana celular, algunos actúan sobre el ribosoma, ¿no? Algunos actúan sobre el núcleo, entonces, y algunas organelas. Entonces, nuestra función justamente es orientar eso. Se está capacitando el profesional, se le está diciendo, ya, si no lo haces, ¿no? Entonces no estarías cumpliendo este, ¿no? Este casillero.
Y así nos da un montón de normas, ¿no? De pruebas por las cuales uno tiene que realizar. Que nos habla en el anexo 2, ¿no? Nos habla sobre justamente los especialistas de las enfermedades infecciosas. El representante de farmacia, lo vamos a leer esto, ¿no? Este representante debe estar capacitado en el uso apropiado de antimicrobianos para establecer y mantener el PROA, ¿no? Vuelvo a repetir, el especialista aquí tiene que manejar toda la línea de productos antimicrobianos, ¿no? Fármacos que se utilizan para las gram positivas, gram negativas, ¿no? La clasificación bacteriana, ¿no? ¿Cuál se va a utilizar? ¿No? En el marco de las de sus competencias que incluyen la participación educacional, institucional en el uso de antimicrobianos y así como el seguimiento y monitorización del PROA. Es decir, no tan solo vas a capacitar, sino también tienes que hacer el seguimiento de todos los pacientes y monitorizar el correcto uso de estos medicamentos. También puede contribuir al desarrollo de protocolos de terapia empírica, ¿no? Podemos también diseñar protocolos, sí, estamos en la capacidad también de diseñar, ¿no? ¿Qué más? También la terapia empírica dirigida desde la perspectiva farmacodinamia, ¿no? Eso también hay que saber, ¿no? Nuestra farmacodinamia, la farmacocinética, cómo va a actuar, ¿no? A nivel de la bacteria, ¿no? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción, ¿no? Que viene a ser la farmacodinamia. ¿Cuánto es el porcentaje, ¿no? Estos medicamentos, ¿no? Estos medicamentos va a interaccionar también con nuestras células, ¿será tóxicas o no serán tóxicas? Entonces, todo eso es lo que justamente la retroalimentación de equipos clínicos de atención, prevención previa, posterior a la prescripción, revisión de los casos y complejos justo con el equipo de prueba, ¿no? Y la asistencia de reuniones educativas y las visitas en salas, entre otras actividades de prueba que requieran su participación en el marco de su competencia. Vamos con el siguiente tema, nuevos protocolos de sedación con el fármaco desmedetomidina, ¿ya? Este es un fármaco nuevo, ya es un fármaco nuevo. Vamos a ver un poco de su... Esto fue incorporado en el año 2014, ya en el 2014, ya por la Digemit. Eh, vamos a leer acá, vamos a revisar aquí. Datos de solicitud, ¿no? En este caso, el medicamento solicitado que estaban solicitando ¿no? El ingreso, ¿no? O la incorporación al petitorio nacional es la tomidina, ¿no? Que es de 200 microgramos a nivel inyectable. ¿Cuál era la indicación específica de este fármaco, no? Es para lo que es la insuficiencia aguda respiratoria en cuidados intensivos, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el delirio, ¿no? Que viene a ser una agitación psicomotriz en UCI. El tema de insuficiencia respiratoria aguda en ventilación mecánica no invasiva. Teníamos para esto, ¿no? Ahora, ¿por qué se estaba solicitando? Porque había un caso durante el último año, ¿no? Que presentaba por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, indicaba 360 casos anuales, ¿no? Pacientes que tenían estos tipos de síntomas patológicos, ¿no? Entonces, por eso que plantea, ¿no? Incorporar al petitorio nacional. Entonces, cuando está incorporado al petitorio nacional, se va a poder comercializar en nuestro país. Mientras que no se incorpore, no puede traer ni un país, ¿no? No puede traer ni una droguería ni un hospital ese producto farmacéutico. ¿Cuál era su denominación común? ¿No? La desmetasonidina. Cuando se incorporó el producto, se incorpora con una concentración de 200 microgramos, pero actualmente en el mercado tenemos de 400 microgramos, de 100 microgramos, de 0,2 microgramos. Estas van a estar en proporción de 400 en 4 mililitros, la de 100 microgramos en 10 mililitros y la de 0,2 miligramos en 2 mililitros. ¿Cuántos registros vigentes tenemos? En esa época había un solo registro. Hoy en día tenemos 8 registros sanitarios vigentes. La más antigua va a ser en el 2030. Es decir, tenemos hasta el 2030 la vigencia de este producto. ¿Cuáles son sus alternativas según el petitorio nacional? ¿No? Es el midazolam,
inyectable, ¿no? Que hasta ese momento se utilizaba el midazolam. También el Propofol de 1% inyectable. Entonces, por eso, ¿no? Cuando vuelvo a repetir, cuando se sacó, ¿no? El producto se sacó de 200, pero ahora tenemos de 400, la de 1000, ¿no? Y esto va a depender mucho, ¿no? En la crisis en la cual se encuentra el paciente. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿no? La información de soporte de relevancia para la salud pública, ¿no? La indicación y condición clínica, ¿cuál fue? Insuficiencia aguda respiratoria en cuidados intensivos, síndrome de distrés respiratorio agudo, el tema del delirio, que viene a ser una agitación psicomotriz en UCI, la insuficiencia respiratoria aguda en ventilación mecánica no invasiva. Entonces, las unidades de cuidado intensivos, ¿no? Lo van a utilizar como una sedación, como una analgesia, ¿no? Que son parte integral del manejo de pacientes críticos. ¿Cuál era el objetivo en realidad? De que ambas intervenciones es proporcionar al paciente en un nivel óptimo de comodidad, ¿no? Reducir la ansiedad. De verdad que es, ¿no? Estamos hablando a nivel de hospital neoplásicas. Después de cada quimio, ¿cómo se encuentra un paciente, no? Si nosotros nomás como personas a veces vamos a una cirugía, ¿no? ¿Cómo nos ponemos? No sabemos si saldremos bien, porque no. Probabilidades de que salgas bien hay, pero no sé, en ese momento se fue la luz, en ese momento algo pasó, no hay que tener un 1%, ¿no? ¿No? De inseguridad. Pero cuando hablamos oncológicamente, ¿cómo se estará en la parte, ¿no? La parte ¿no? Psicoemocional. Y recuerden que muchas veces el tema emocional puede afectar el rendimiento en la cirugía en el paciente. Se han comprobado. Por eso, antes que ingrese el paciente, se le da fármacos para que el paciente esté totalmente relajado, antes de empezar con la anestesia, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Hay que reducir la ansiedad y la desorientación. Para eso hay que facilitar el sueño, ¿no? Controlado, adecuadamente el dolor, ¿no? Los pacientes críticos tienen riesgo en presentar ansiedad, agitación, combatividad, delirios, síndrome de abstinencia por privación, ¿no? ¿A qué? A productos opiáceos, alcohol, nicotina. Por eso se sacó este producto farmacéutico. En resumen de la evidencia compartida, ¿no? En eficacia y efectividad, en este caso la desmedetomida dina es un agonista adrenérgico alfa 2 relativamente selectivo como un ansiolítico, ¿no? Tiene una acción ansiolítica, sedante y algunos efectos también analgésicos. No tiene un efecto nocivo sobre el centro de respiración, pero de acuerdo a la FDA, está indicado para la sedación inicial de los pacientes con una ventilación mecánica durante un máximo de 24 horas. También está indicado en la razón de un límite de 24 horas, es porque el uso prolongado puede aumentar el riesgo de síndrome de abstinencia. Uy, ahora, no, como les vuelvo a repetir, todo producto farmacéutico es bueno, pero también tiene un límite. Por ejemplo, ¿no? La hipertensión. Si ya sabemos que el paciente es hipertenso, con eso podríamos aumentar su presión. Sí. Aunque estos efectos no se han encontrado conscientemente en estudios, ¿no? Pero también nos indica que los medicamentos sedantes analgésicos que se utilizan comúnmente en la unidad de cuidados son las benzodiazepinas, ¿no? Eso siempre se ha utilizado, ¿no? El tema de midazolam se utiliza a nivel también odontológico para los niñitos, ¿no? Diazepam, lorazepam para tranquilizarlo al paciente, ¿no? Analgésicos opiácidos, ¿no? Fentanilo, hidromorfona, morfina, remifentanilo, ¿no? También tenemos al propofol, la desmetomidina, la ketamina, antipsicóticos como la aloperidol, la quetiapina, ciprasidona, los agentes como los acetaminofén, medicamentos no esteroideos antiinflamatorios, ketorolaco, los antiepilépticos, también pueden ser utilizados como terapias coadyuvantes en pacientes apropiados y estos agentes también difieren en cantidad de ansiólisis, analgesia y anestesia e inoxis.
¿Cuáles son estos efectos de las drogas sedantes? ¿No? Acá vamos a tener, ¿no? La benzodiazepinas tiene proceso ansiolítico, hipnosis y anesia. La desmetomidina también tiene una acción ansiolítica, pero no hipnótico y no anesia. El haloperidol sí tiene una acción ansiolítica, también tiene un efecto hipnosis, como también lo puede ver, ¿no? Igual a nivel anéxico. Los analgésicos opiácidos, negativo, ¿no? Esto sí no va a tener una acción eh, ansiolítico, ni hipnótico, ni anesia, ¿no? Es mínimo. El Propofol también puede ser un efecto, ¿no? Un efecto positivo o tan solo en dosis baja, ¿no? Igual como acá el efecto puede ser positivo, acá puede ser positivo o también un efecto mínimo, ¿no? Estos son efectos de las drogas sedantes. Pero ¿qué sucede para el año 2021? ¿No? En el año 2021, ¿no? Sale una normativa, una resolución directorial, donde nos dice que este fármaco, ¿no? Se va a autorizar el producto de referencia que se usará como comparador de la demostración de equivalencia terapéutica, ¿no? Si yo quiero hacer que mi producto sea equivalente, ¿a quién tengo que respaldarme? Tengo que respaldarme a través del laboratorio, ¿no? El titular es Pfizer, ¿no? El país de fabricante es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi producto sea equivalente, ¿no? Una demostración de equivalencia terapéutica, tengo que hacer, mi estándar, ¿cuál va a ser? Según esta normativa en el 2021, tiene que ser con laboratorios Pfizer. Entonces, el producto de referencia autorizado en el artículo anterior deberá ser usado como comparador para todos los medicamentos que tengan igual IFAS, concentración, forma farmacéutica y vía de administración a efectos de demostración de equivalencia terapéutica. Pero como yo les dije, no tan solo tenemos de 200 microgramos sobre 2 mililitros, sino también tenemos la de 1000, ¿no? 1000 microgramos sobre 10, 400 microgramos sobre 4 mililitros. No, ninguna de estas, la única equivalencia va a ser con la de 200. Es lo que nos dice la normativa. Esto fue publicada en el año 2020. Ahora, según la FDA, actualmente ya, la sedación de pacientes intubados con una ventilación mecánica también se utiliza en la sedación periiratoria de pacientes no intubados, el tratamiento de prevención del delirio, como analgésico adyuvante, el tratamiento de insomnio en la UCI, el tratamiento de abstinencia en alcohólicos y se utiliza para tratar los episodios de agitación asociadas con la esquizofrenia o el trastorno bipolar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Para empezar, es un agonista alfa con propiedades sedantes. Es una acción ansiolítica, hipnótica, analgésica, simpaticolítica. Produce efectos inhibiendo la salida simpática central mediante el bloqueo de los receptores alfa en el tronco encefálico, ¿no? Presenta una selectividad, ¿no? Sobre el receptor alfa 2 en comparación con el alfa 1. Esta selectividad significa que es una combinación con otro agonista alfa de clonidina, cuya efectividad es de 220 a 1. ¿Qué más nos dice? Este mecanismo, un, un segundo, este mecanismo mm, por el cual puede aumentar la duración de un bloqueo del nervio periférico y no se comprende completamente, pero se cree que probablemente sea un mecanismo perineural más que un mecanismo sistémico central, pero que parece prolongar la duración al bloquear las corrientes de cationes. Es decir, va a bloquear de que la persona no sienta, ¿no? Que esa información, recuerden que aquí nosotros tenemos, ¿no? Hablamos a nivel del proceso sináptico. Entonces, si este fármaco va a actuar a nivel sináptico, entonces va a bloquear, ¿no? La transmisión de señal. Entonces, a nivel periférico, ¿no? Hacia lo que viene a ser el sistema nervioso, tenemos también, ¿no? El tema neural, esas, ¿no? Esas neuronas que van a transmitir, ¿no? Se llaman los nociceptores, ¿no? Por eso cuando nosotros estamos sentados, estamos echados en y tú sientes caminar una hormiguita, ¿no? Al toque, ¿no? Esa sensación, ¡pap! ¿No? Entonces son milésimas de segundo que esa información llega hacia su sistema nervioso central y te manda que tú hagas una reacción, ¿no? Se llama una reacción motora, ¿no? Entonces,
A nivel sináptico, lo mismo, ¿no? El paciente no va a sentir nada, ¿no? No va a sentir nada, se va a estar en un estado de relajación, todo lo que pensaba él se va a olvidar, ¿no? Porque no va a transmitir información. Entonces, a ese proceso, ¿no? Como bien dice, no es mecánico, sino por lo contrario, ¿no? Es un mecanismo perineural, es lo que nos dice, según la FDA. Entonces, como bien les dije, en este caso, el fármaco, ¿no? El fármaco interacciona con qué receptor? Con el alfa 2. Ahí está, ¿no? Entonces, la desmetodina se fija al receptor alfa 2, produciendo un cambio conformacional del receptor. Esto produce una activación de la unidad G-alfa y el intercambio de la GDP por la guanosina trifosfato. Aquí está, ¿no? Va a haber un cambio a este nivel. La unidad, ¿no? De la guanidina beta Y se va a disociar del complejo, ¿no? Guanidina trifosfato, ¿no? Y activa los canales rectificadores internos de potasio, produciendo una salida de potasio, ¿no? Y una hiperpolarización. Aquí está. Miren cómo está provocando una hiperpolarización, ¿no? Y una salida de potasio a hiperpolarizado de terminación nerviosa. La hiperpolarización de la membrana celular, a su vez, inhibe a quiénes. ¿Va a bloquear a quién? Canal de calcio, ¿no? Un voltaje dependiente. La reducción del calcio intracelular disminuye la secreción de los neurotransmisores como la noradrenalina. Entonces, si yo corto el calcio, por ende, va a disminuir a los neurotransmisores. ¿Quiénes? Yo tengo que reducir a la noradrenalina. Simultáneamente, paralelo a eso, también va a producir otra acción a este nivel. ¿Qué nos dice? El complejo activado, ¿no? Va a inhibir a la adeniciclasa, reduciendo la producción de AMP cíclico. Y que esto también va a tener múltiples efectos posteriores. Entonces aquí está de una forma mucho más explicativa su mecanismo de acción de este fármaco. Por eso, pues, ¿no? Por eso que el hospital, ¿no? Neoplásica en el año 2014 estaba solicitando la incorporación de este producto farmacéutico, ¿no? ¿En dónde? En el petitorio, ¿ya? En el petitorio. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los fármacos, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los efectos de este fármaco? A nivel del sistema nervioso central, va a producir una sedación alertable, ¿no? Similar al sueño natural, con una preservación del tono muscular y una ventilación. Va a haber una analgesia y va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. A nivel respiratorio hay cambios mínimos en función ventilación, hay una leve FR, una leve BT, hay un estímulo también hipercápnico y reflejo del área de la vía aérea con desconservados. A nivel endocrino, ¿qué vamos a tener? ¿No? Una disminución de la liberación de la renina, una disminución en la liberación de insulina sin significancia clínica, ¿no? A nivel cardio, ¿no? Va a disminuir la presión arterial, ¿no? Va a disminuir el gasto cardíaco, va a haber una bradicardia severa y asístole reportadas. A nivel gastrointestinal, disminución de la motilidad intestinal. A nivel renal, una disminución de la actividad en el túbulo colector causando diuresis. Y otros también que puede considerarse descongestionante, hipertermia y anticialótico. Son algunos de los efectos del fármaco. Así como todo es positivo, también hay cosas negativas. Dentro de este proceso negativo tenemos los efectos adversos, ¿no? Los más comunes, ¿no? Son hipotensión, bradicardia e hipertensión. La hipertensión puede resultar de la estimulación de los subtipos de alfa de los receptores en el músculo liso vascular. Y la hipertensión generalmente no requiere tratamiento y puede evitarse mediante la administración lenta o la omisión de la dosis de carga, ¿no? Si yo le puedo ya disminuir o simplemente cortar el tratamiento. Y la hipotensión y la bradicardia son resultado de qué? De la estimulación de los receptores alfa presinápticos, lo que va a provocar una disminución de la liberación de la noradrenalina. ¿Quién se va a activar acá? El parasimpático.
Entonces, al ver menos concentración de noradrenalina, la hipotensión disminuye. Y esto se suma a la disminución del flujo sanguíneo central. Estos problemas son preocupantes independientemente de la vía de administración. ¿Cómo va a ser administrado? Entonces podría como que aumentar, como que también disminuir. También tenemos contraindicaciones de este fármaco, ¿no? Sin embargo, debe usarse con precaución en pacientes con bradicardia e hipotensión. Si ya decimos que este va a provocar una hipotensión, imagínate si el paciente ya lo sufre, ya que el medicamento puede exacerbar estos síntomas y además puede usarse como precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca conocida, ya que existe evidencia de un nivel B que indica que la desmetonidina puede exacerbar la disfunción miocárdica. Tema tóxico, que nos dice, actualmente no existe revisión química ni antídoto para este fármaco. Uy, ahora, ¿no? El tratamiento de soporte y motivación estrecha son fundamentales para la sobredosis, ¿no? Es decir, hay que monitorizar, ¿no? Recuerden que son pacientes hospitalizados, entonces yo tengo que estar monitorizando cuánto es la dosis, ¿no? ¿Cuántos días ya va? ¿Cuántas horas de administración ya va para poder, ¿no? Prever los efectos adversos a este medicamento. Eso es lo interesante que nos dice aquí. Hay que mejorar los resultados del equipo de atención médica, ¿no? Recuerde que es un fármaco no opioide útil que se utiliza para controlar el dolor y la sedación en UCI quirófano. Es eficaz, ¿no? Requiere la manutención de las constantes vitales, ¿no? Es decir, una evaluación de los signos vitales, ¿no? Es decir, no es que ya tú le vas a administrar ya, ¿cómo son sus signos vitales? Tanto como el farmacéutico como el médico no deben garantizar la administración de las dosis. El personal de enfermería también de UCI debe saber que se requiere precaución con el fármaco. La colaboración entre todas estas disciplinas como un equipo interprofesional optimizará los resultados. Y también la principal desventaja de la desdomidina es su costo, ¿no? Está entre 180 a 200 soles en el hospital neoplástica. ¿Y cuánto estará en el mercado, no? Afuera entre 300 y 400. Estamos hablando por cada ampolla. Por eso que el Hospital Neoplástica quería incluirlo dentro del petitorio, ¿no? Y ya no mandarle a comprar a quienes, a los pacientes. Imagínense, estamos hablando que está entre 200. Y ahora se ponen a ver en farmacia del Hospital Neoplástica está en 189 soles actualmente. Pero en el mercado, en las boticas, en la droguería, ¿con cuánto estará? Entonces, no, no es todo bueno, también hay algo negativo. Vamos con otro tema también que se tiene que mencionar, que es la tele UCI como una herramienta de soporte remoto. ¿Qué nos dice aquí? En la región de San Martín es la primera en implementar este servicio, ¿no? Pero esto no lo implementó solo, lo implementó por el Ministerio de Salud y el Hospital de Emergencia de ATE, ¿no? De Lima. En pandemia se implementó ya un poco más, ¿no? Este tema, pero ellos ya lo tenían desde el año 2017, ¿no? Como bien les mencioné, a través del Hospital de Tarapoto y el Hospital Rural San José de Sisa, uniéndose posteriormente a las instituciones prestadoras de servicios de salud, de modo actualmente se cuenta con 56 IPRES integradas a la Red Nacional de Salud. La actividad de este nuevo lanzamiento nacional fue organizada por la Dirección General de Telesalud. Hay una referencia de urgencia del Ministerio de Salud y desarrollándose de forma virtual y vía Zoom, ¿no? Pero estamos hablando que esto ya fue como, ¿no? Es decir, así de a poquito estaban implementando en el año 2017. Para el año 2022, ¿ya? Se hace un convenio de cooperación, ¿no? Interinstitucional entre el gobierno regional de San Martín y el Ministerio de Salud para el fortalecimiento de lo que viene a ser la telesalud. Entonces, las IPRES beneficiaría a quién? A las instituciones prestadoras de servicio, ¿no? Principalmente en un área geográfica con limitaciones de acceso, ¿no? Es decir, no en todas, pero al 2022 se crea esto
justamente aquellas comunidades que no tienen médicos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a las postas y no hay médicos? Solamente está un personal técnico en enfermería, ¿no? Que a través de un celular te empieza a comunicar. Entonces, esto ha permitido de alguna forma, ¿no? Tener una capacidad resolutiva y que cuenta con una tecnología de información y comunicación a fin de acceder a los servicios de telemedicina, ¿no? De una o más simples consultoras que estaban integradas a la Red Nacional de Telesalud y también debe prestar los servicios de telemedicina utilizando un sistema de información asistencial, ¿no? El cual es interoperable y, y desarrollado por el Ministerio de Salud. Esta CIPRE justamente iba a beneficiarse, pero esto fue en el año 2022 que se forma este convenio. Entonces, ¿cuáles son los servicios que brindaba este, ¿no? Este tipo de sistema? Primeramente, las interconsultas, que es una distancia mediante el uso de las TIC que realiza un personal de salud o un profesional de salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo también estar o no presente con fines de promoción y prevención de diagnóstico, tratamiento de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. También tenemos el teleapoyo al diagnóstico, que es un servicio de apoyo a distancia mediante el uso de las TICs en el proceso de atención al paciente. Para ello tenemos que tener imágenes, patologías clínicas, la parte anatómica patológica y entre otros. Y la teleorientación, que justamente son acciones que van a desarrollar que un profesional de salud, mediante el uso de las TICs, ¿no? Pueda proporcionar a la persona usuaria de salud consejería, asesoría con fines de promoción, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades, ¿no? Es lo que justamente se está trabajando con la telemedicina. Para el año 2024, ya San Martín se fortalece en la atención por telesalud con 95 equipos biomédicos, ¿no? Es decir, ya no solamente vamos a hacer ¿no? Un Zoom y yo te voy comunicando, sino que ahora ya tengo equipos, ya te puedo decir, ¿no? El doctor me dice, ¿cuánto está en esto? A ver, ¿no? Entonces ya le doy no tan solo mis signos vitales, sino también de repente por ahí un diagnóstico, ¿no? Entonces, los referidos equipos fueron distribuidos a los establecimientos priorizando mediante las cuales se lograron atender a más de 46.000 pacientes, ¿no? Viendo una gran mejoría. ¿Qué se adquirió? ¿Qué se compró? Se compraron 12 monitores ambulatorios para medición de presión arterial, 12 electrocardiogramas, 12 holders, también 5 monitores de funciones vitales, 2 retrinógrafos, 26 otoscopios y 26 osímetros, ¿no? Que de repente son muy pocos, pero al menos ayudó bastante en el proceso de evaluación a los pacientes. Entonces, si yo estaba, ¿no? En un pueblito alejado y no hay un profesional, tan solo estoy con el personal técnico de enfermería, entonces, ¿no? Y de repente por ahí, ¿no? Llegó un, ¿no? Un serunista en medicina, ya, doctor, ¿no? Y hacía la conexión con el hospital de Vitarte, que están los especialistas, ¿no? A ver, ¿cuánto tiene? Ya se le da un tratamiento, ya se le da un mejor diagnóstico de lo que probablemente podía tener el paciente. Mejoró un montón. Entonces, es preciso también destacar el esfuerzo desplegado por el personal de telesalud, quienes van a interactuar de forma activa con los pacientes, optimizando el uso de sus recursos y contribuyendo a prevenir las complicaciones y hospitalizaciones. A través de telesalud se viene implementando también la prestación de servicios sanitarios a distancia, ¿no? Mediante el uso de tecnologías, de la información y la comunicación, ¿no? Y aquí vemos justamente cómo se está haciendo, ¿no? Ahí hay profesionales que están dialogando, analizando, ¿no? Y atrás de están con una respuesta. Entonces han tenido que implementar no tan solo el tema de equipos biomédicos, sino también el tema del internet, ¿no? El tema de repente de monitores, lactos para poder garantizar la comunicación fluida. Para el 2025, ¿no? ¿Cuáles son las regiones donde este impacto ha sido más fuerte? Lima Centro va a liderar también, porque ya al final se implementó en varias zonas, ¿no? Con 4.967 atenciones, contabilizándose como el epicentro de la telemedicina en el país. La Libertad ha logrado 124.957 atenciones, beneficiando a miles de ciudadanos que
Antes tenían dificultades para acceder a especialistas, ¿no? Y hablamos de especialistas no tan solo médicos generales, ¿no? Neurólogos, traumatólogos, neumólogos, endocrinos, doctores geriátricos. No es igual ¿no? un médico general o un geriátrico, ¿no? El tratamiento es diferente, la atención es diferente, el conocimiento es diferente. ¿No? El tercer puesto está Ayacucho, ¿no? Y Lima, que están alcanzando cifras significativas con 154.393, 154.937, ¿no? Atenciones respectivamente, marcando una diferencia en regiones con brechas en infraestructura sanitaria. Huancavelica, ¿no? Una de las zonas más vulnerables de nuestro país, ¿no? Y alejadas, ¿no? Ha recibido más o menos 119.811. Entonces, ¿ha mejorado de repente de alguna forma la calidad de vida de estos pacientes? Sí. Atenciones demostrando cómo la telemedicina puede romper las barreras geográficas y brindar salud a quienes más lo necesitan. Junín, Ucayali y Amazonas, con miles de atenciones registradas, evidencian que la salud digital ha llegado para quedarse, siendo una solución concreta para las comunidades más remotas, ¿no? Estas son fuentes recientes en este año 2025. Hemos hablado de cómo se ha mejorado el servicio a nivel rural, pero ¿cómo se mejora esto, ¿no? En a nivel de farmacia, que es nuestro tema, ¿no? ¿Qué es la telefarmacia y cuáles son sus ámbitos de aplicación? La telefarmacia es la práctica farmacéutica a distancia que a través de uso de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Va a complementar a la atención presencial y con cuatro ámbitos de aplicación. ¿Cuáles son esos ámbitos de aplicación? Nosotros vamos a aplicar el tema de coordinación con equipos asistenciales, que justamente es mejorar la comunicación telemática entre profesionales para garantizar atención continua a nuestros pacientes. La formación e información a pacientes. Nosotros no tan solo sabemos, pero también tenemos que educar. Para eso se ofrece una adecuada formación, información rigurosa y veraz al paciente sobre su tratamiento o aspectos relacionados con los medicamentos. Es decir, acá tú tienes que aplicar, ¿no? Muchos de los colegas no queremos hacer, ¿no? El tema de la dispensación, ¿no? Nos gusta entregar las medicinas, pero ¿por qué no haces la dispensación? ¿Por qué no mencionamos al paciente? ¿No? Entonces, a través de este sistema lo que te va a permitir es que tú informes, que tú le digas, que tú la recomiendes, que les digas los efectos adversos al medicamento, ¿no? Muy aparte de la información al paciente, también tienes que hacer tu seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Contribuir en el cumplimiento de los objetivos terapéuticos y así como detectar, prevenir y resolver los problemas relacionados con la medicación, ¿no? Y el último, ¿no? El tema de la dispensación y ¿no? y entrega informada, que ofrece flexibilidad en la entrega de medicamentos con la posibilidad de acercarnos a los pacientes, ¿no? Con esta tecnología ha logrado de que de repente ya no, el paciente no venga en pandemia, más que todo esto los ha servido bastante, ¿no? El tema de llevar los medicamentos, ¿no? Se implementó, ¿no? Una de ellas fueron Diris Lima S, que ahora lo vamos a revisar. Entonces, todo esto, ¿no? Al final es nuestra función, sí, ¿no? Deberíamos, así como hacemos en el hospital, tú mismo entregas la medicina a cada paciente, ¿no? Que ahora lo hace el químico, el de farmacia hospitalaria, al lado de farmacia clínica. Entonces, a nivel de comunidad, también tenemos que monitorear eso. Claro, se debería de hacer, ¿no? ¿Qué beneficios ofrece la telefarmacia? Para los familiares, va a haber un fomento en un modelo de asistencia sanitaria con contacto continuo y más humanizado, ¿no? Reducción de los desplazamientos, ¿no? Imagínate que el paciente tiene que irse, ¿no? De una comunidad a otra, ¿no? Ya, entonces ya tú entregas tus medicinas, ¿no? Vas entregando, ¿no? El aumento de satisfacción del paciente y los cuidadores, reducción de la dependencia del paciente crónico al centro sanitario, flexibilización de la relación de paciente con el centro sanitario, empoderamiento del paciente.
aumento de la seguridad del paciente y mejore los resultados clínicos, así como los hábitos de vida, ¿no? Y a nivel de los profesionales y el sistema sanitario, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Asistencia sanitaria multidisciplinar, coordinada, e integrada entre diferentes servicios y niveles asistenciales. También el impulso de un modelo asistencial continuado, centrado en el paciente. También tenemos que tener el tema integrado en diferentes niveles asistenciales que promueva la humanización de la atención sanitaria. Posicionamiento como un colectivo proactivo, innovador, alineado con la necesidad de integrar las nuevas tecnologías. También tenemos que ver el fomento de la interoperabilidad de los sistemas de información entre niveles asistenciales y almacenamientos inteligentes de la información. Por último, la colaboración y alineamiento con otras sociedades científicas y creación de alianzas estratégicas con empresas tecnológicas y logísticas. Es lo que nos menciona, que estos son los beneficios que va a ofrecer la telefarmacia. Entonces, la telefarmacia como medio para la coordinación de equipo asistencial, ¿no? Acá vamos a tener selección y seguimiento del tratamiento, ¿no? Para ello tenemos que tener una atención primaria, un médico especialista, que muchas veces en los centros, ¿no? De las postas no hay, solamente tenemos médico, ¿no? Médico general. Deberíamos ya de estar implementando, ¿no? Médicos especialistas en zonas en que ya no, por ejemplo, yo siento de que debería haber también médicos geriátricos, médicos con especialidad en pediatría. La vez pasada un paciente de 9 años, y de verdad me quedé así impactada porque la odontóloga le había recetado amoxicilina más ácido clorhidrato en tableta, ¿no? Y a veces decirle o al doctor, ¿no? Doctora, eh, no recete eso porque es un niño. Es como decirle, pues, ¿no? O decir, mm, pelearse, ¿no? Es decir, a veces hay doctores que te pueden tomar bien, pero hay doctores que no, ¿no? En este caso, la doctora, inclusive, dice, pero lo va a abrir con su tableta, ¿no? Lo va a abrir, lo va a pulverizar. Y yo decía, pero ¿cómo lo va a pulverizar? Y nosotros que somos, ya les he dicho, farmacia, no. Se cumplirá la farmaco, es decir, estás alterando la farmacocinética del producto, porque ya lo estás pulverizando. Luego, llegará el 100% de biodisponibilidad del producto farmacéutico a nivel del órgano diana, es decir, a nivel, en este caso, de la bacteria. Y eso, que de repente la enzima, ¿no? Recuerden que las bacterias producen enzimas para inactivar al fármaco. Entonces, ahí me quedé pensando, ¿no? Entonces, a veces de verdad, no es horror, ¿no? Y de verdad que me quedé así, ¿no? Mi hijo todavía pequeño, todavía tiene 11 años y le sigo dando jarabe, porque siento que la concentración es menos, ¿no? Y, ¿no? Y el niño, pues, mamá, ¿cómo va a tomar tabletas, ¿no? Decía ese niño, me quedé preocupada, ¿no? Alarmada, ¿no? Entonces, son cosas que de verdaderamente, ¿no? Es parte de nuestra función, pero también cómo, ¿no? Cómo le hacemos llegar, ¿no? Entonces yo voy a tener que formar ahí, ¿no? De repente una charla, ¿no? Hacer una charla a todas las áreas y de ahí decirle, ¿no? Pero no directamente sobre el caso, ¿no? Sobre el tema de, ¿no? De la farmacocinética de los medicamentos que podría provocar. Entonces, a veces de verdad necesitamos médicos especialistas, ¿no? Y el odontólogo, pues, no puede avanzar con tantos antibióticos, ¿no? ¿Qué más? El personal de enfermería, ¿no? También es parte de este proceso, ¿no? Tenemos los gestores del centro y atención primaria. Entonces, dentro de todo esto tenemos que tener una selección y seguimiento del tratamiento, un abordaje multidisciplinar, ¿no? También tenemos que tener una difusión de información de conocimiento y un posicionamiento del, ¿no? De lo que vamos a trabajar en farmacia, ¿no? En farmacia hospitalaria. Entonces, toda esta información es lo que va a coordinar de una forma asistencial. Entonces, nosotros no trabajamos solos, trabajamos de la mano con todos los profesionales del área, ¿no? Farmacia, ¿no?
trabaja con el médico, trabaja con el personal de enfermería. Viene o la posta, ¿no? Vamos a imaginar ya no hospital la posta. Viene un paciente, tienes que estar ahí también porque ha venido una emergencia, a ver qué medicinas te van a recetar. Porque imagínate que abre la FU hasta que le ponga el este y el paciente se muere. Entonces tienes que ir, ¿no? Y ver, ¿no? Con la enfermera trabajar de la mano. Ya está bien, se le da las medicinas, ¿no? Y ya después ya le diremos al doctor, doctor, no se olvide recetar esto que se le ha dado en el área de farmacia. Entonces es parte, ¿no? Es parte de nuestra función como profesionales. La telefarmacia como medio de formación e información a los pacientes, ¿no? Mencionábamos aquí la gestión de la información, la generación de contenido, ¿no? Donde el paciente pueda, a través de sus aplicativos, ¿no? Ver las patologías, medicamentos, hábitos saludables, ¿no? Sobre el proceso de administración que debe llevar a cabo los pacientes. ¿No? La difusión y comunicación, ¿no? Debe ser empleados en herramientas web, ¿no? Plataformas de online para la difusión de contenidos, ¿no? Pero, ¿qué hago si mi paciente de repente no sabe manejar las apps? A la justa maneja WhatsApp, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Y inclusive cuando a veces pedimos en el centro de salud ya su número de teléfono, señorita, yo no tengo celular. O sea, ¿cómo me comunico si hay una interacción medicamentosa y un seguimiento en el paciente? Entonces, todo eso de verdad que a veces vemos, ¿no? El tema de que no todos manejan el tema de la parte tecnológica. Los jóvenes sí, los niños también, pero las personas de 50 no, de 50 todavía, ¿no? Vamos a ponerle ya 50, 60, 50 en adelante, ¿no? Porque los que estamos en 40 ya al menos manejamos un poquito, pero los que están de 50, 60, los que no han tenido la oportunidad de comprarse un celular y explorarlo, pues se le hace un poco más difícil. Nosotros también hacemos el tema de seguimiento farmacoterapéutico, como bien les mencioné. Para ello, nuestros objetivos, ¿cuál va a ser? Detención de interacciones farmacológicas, que deberíamos de hacerlo siempre, pero con la telefarmacia nos dice cumples. Detención e intervención de precoz de efectos adversos, ¿no? Manejo de adherencias, revisión de la farmacoterapia, evaluación de resultados en el salud. ¿Cuáles han sido los resultados del paciente? Ya, eso también es parte de tu seguimiento farmacoterapéutico. Nosotros tenemos dos cosas, la resolución de dudas y asesorías que son programadas. Esto es de forma teleconsulta, puede ser asincrónica o sincrónica, asincrónica, ¿no? Que el paciente te puede, ¿no? Tú le puedes enviar correos, videos, consultas vía web o mensajería, o el término sincrónica que es, ¿no? A tiempo real, a través de videoconferencias, teleconferencias. En la telemonitorización, también asincrónica o sincrónica. Asincrónica, ¿no? Que el paciente va a tener dispositivos portátiles, ¿no? Donde puede encontrar cierta información, pero asincrónica es que los dispositivos de monitorización es con Internet de las cosas, ¿no? Que va a ser rápido. Entonces, ese tipo de comunicación son registro y monitorización de adherencias, efectos secundarios, ¿no? De estos productos. Y mis objetivos, al final, ¿no? Después de que he programado, hay una retroalimentación y veo, ¿ha mejorado o no ha mejorado el paciente? Entonces, en esto consiste el planteamiento de un seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, la telefarmacia como medio para la dispensación a distancia y entrega informada de medicamentos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa entrega de productos farmacéuticos? Para eso tenemos que tener una programación, ¿no? Dentro de la práctica farmacéutica tenemos el tema presencial, pero para eso tengo que tener una solicitud del paciente. Hay una selección de pacientes de criterios de inclusión e exclusión. Consulta de dispensación presencial, ¿no? Acá tenemos la dispensación y entrega informada de medicamentos a distancia. Destinos pueden ser centros de salud como de uno, farmacia comunitaria y domicilio, ¿no? Entonces yo voy a, ¿no? hacer, ¿no? ¿Qué tipo de destino voy a tener? Centros de salud, farmacias comunitarias a domicilio. El seguimiento. ¿Cómo hago este seguimiento? A través de herramientas de teleconsulta, a través de telemonitorización, para el seguimiento de los objetivos de de fármaco terapéutico, ¿no? Luego, ¿qué más tengo? Pero ahí no me quedo con las consultas, también tengo el tema de stock, ¿no?
el abandono del tratamiento. ¿Qué sucede si el paciente abandona? Y nos ha sucedido varias veces, ¿no? Entonces, para ello tenemos planeadas las consultas de dispensación presencial, ¿no? Visitas periódicas según su criterio clínico. Yo debo de visitar, ¿no? Al paciente, ¿no? Deberíamos de visitar. Yo siento que eso también nos falta implementar. Por eso os digo, ¿no? Farmacia, el que le gusta farmacia, ¿no? Lo puedes hacer desde un centro de salud, ¿no? No tan solo la farmacia hospitalaria, estar sentado viendo que te falte medicina, no, sino también la parte de farmacia clínica. No lo hacemos tan solo en hospitales, también lo podemos hacer desde el punto de vista de la comunidad y es más enriquecedor porque estás ahí trabajando con la comunidad para mejorar, ¿no? Entonces, hacerle el seguimiento, ¿no? Señora, a ver, ¿cómo vamos con el tratamiento? El doctor le dejó 3 meses, ya no te veo hace 3 meses. A ver, vamos a ver aquí. Ya, a ver, ya. Mañana vienes para hacer tu monitorización, para ver cómo estás con tus exámenes ya te corresponde tus exámenes correspondientes. Ya, señorita, voy a ir a ver tus medicamentos y acá. ¿Y cómo lo estás tomando, no? Se empieza, ¿no? Una visita, ¿no? Así como hay una visita médica, ¿por qué no puede haber una visita farmacológica? Deberíamos, ¿no? Deberíamos de trabajar en ese punto también, que también nos corresponde. Ya para el año 2020 sale una resolución ministerial, justo para pandemia, ¿ya? Donde teníamos que entregar los químicos farmacéuticos, ¿no? Las áreas, entregar a los centros de salud, ¿no? A los que estaban justamente a las periferias, entregar los medicamentos. Entonces, en este documento, en esta resolución, nos dicen, ¿no? Aprobar la directiva sanitaria, criterios técnicos de operatividad de la entrega de medicamentos u otros productos farmacéuticos como dispositivos médicos para pacientes crónicos procedentes de institutos especializados, ¿no? Y acá sale con el tema llegando a ti, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución ministerial. ¿Qué más? En el marco de sus funciones, la difusión, monitoreo y asistencia técnica del presente documento normativo, así como la implementación, supervisión y evaluación de su cumplimiento. En Encargar la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General de Publicación de la presente resolución ministerial y el portal institucional del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces me da estos, ¿no? Estos artículos para poder cumplir esa normativa. Ahora, ante esto hay un estudio, ya hay un estudio justo en el año 2023, que es la creación e implementación de un sistema de entrega de medicamentos a pacientes crónicos llamado SINMECRO, que es un estudio que se hizo un estudio cualitativo. ¿En qué consistía este estudio, no? ¿Qué viene a ser primeramente Sinmecro? Sinmecro consiste en la entrega de medicamentos a domicilio de pacientes o el traslado de los mismos establecimientos cercanos a su domicilio. Este proyecto se inició en el mes de marzo del 2020, justo cuando nos declaran, pues no, estado de emergencia. Empezó como un plan piloto, entrega especialmente a pacientes crónicos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas a través de la Farmadiris, ¿no? De la Dirección de Redes Integradas de la DIRIS Lima Este, ¿no? Empieza, ¿no? Empieza justamente en el distrito del Agustino, ¿no? Con el cercado de Lima para entregar estas medicinas. Posteriormente se incluyen más instituciones. Ya disculpe, chicos, sino que tuve que pagar un ratito el audio. Ya como les decía, ¿no? Este proyecto se inicia en el año 2020 de la mano con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas a través de la Farmadiris. Y hasta la fecha se viene realizando el presente estudio, ¿no? Viene funcionando en Lima Metropolitana y en 22 regiones del país a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud,
Cenares. ¿No? Entonces, ¿no? Qué bonito que ya en marzo de este año, ¿no? Se empiece a implementar la entrega de medicinas, ¿no? ¿Cuántos pacientitos de la tercera edad toman medicamentos todos los días? Entonces, esto ayudó a que el paciente no deje su tratamiento. Y estamos diciendo que farmacia, ¿no? Empezó, ¿no? Se preocupó el área de farmacia por esto, porque era inmovilización de cómo el paciente iba a salir, ¿no? ¿No? De alguna otra forma y viajar en el bus y no podíamos ni salir. Entonces, esto fue una alternativa muy buena en ese momento, ¿no? Y que esto ¿no? Se basó a qué? A una normativa lanzada en ese mismo año. Con ese proyecto, que fueron justamente a finales hasta el año 2020, ¿no? Se lograron atender a 16.925 personas con enfermedades crónicas atendidas en institutos especializados u hospitales. Asimismo, hasta finales del mes de agosto del año 2020, en Lima Metropolitana, ¿no? Se atendieron 2.925 pacientes que fueron atendidos directamente mediante una teleconsulta y un telemonitoreo en el Instituto o Hospital Especializado del Ministerio de Salud. Y en todos los casos, los pacientes accedieron y recibieron una receta electrónica para la entrega de sus medicamentos. Ya deberíamos, ¿no? Ya deberíamos de tener ese tema de la receta electrónica, no tan solo en hospitales, sino también a nivel de qué, a nivel de centros de salud. Porque desde mi punto de vista, evitamos el tema de la letra del médico, que es de verdad que uno de nuestros dolores de cabeza, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? A veces dice diclofenaco, ¿no? Y a veces lo pone como Dexa. Y después viene la licenciada y dice, ¿qué dice acá? Yo tampoco, no. Entonces, otra vez ir al médico. Entonces se pierde el tiempo y damos un mal tratamiento al paciente, ¿no? Entonces eso también deberíamos de mejorar, ¿no? Porque yo siento que la receta electrónica va a mejorar mucho esos aspectos, ¿no? En el tema de nuestra dispensación y el expendio de los productos. ¿Cuál era la finalidad de al final de este proyecto, no? Era la continuidad con el tratamiento de sus medicamentos y a los pacientes con enfermedades crónicas que provenientes de instituciones especializadas y hospitales nacionales o regionales. El objetivo desde la investigación fue describir el proceso de la creación e implementación del proyecto Mincor. Como bien les dije, consta de tres etapas. Primero, empiezan las instituciones y hospitales, quienes se encargan de manejar la base de datos de los pacientes crónicos y sus respectivos medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y luego procede a empacar los medicamentos para cada paciente, ¿no? Previa coordinación y programación semanal, las DIRIS realizan el recojo de los medicamentos de los institutos, hospitales y reparto en los puntos de entrega que son instituciones prestadoras de salud de primer nivel, atención o DIRIS. Por último, se encarga de entregar a cada uno de los pacientes y familiares a devolver los formatos únicos de atención de los hospitales para que sean reconocidos por él. Sí, sí, tendríamos, ellos nos tenían que entregar nuestras fugas, ¿no? Y ahí firmarlo y ya estábamos haciendo. ¿Esto dónde fue? A nivel de Lima Metropolitana. A nivel nacional, ¿qué sucedió? Se desarrollaron cuatro etapas. Primero, los institutos, también hospitales listados, ¿no? Si se hizo un listado de los pacientes, acá interviene ya Cenares para realizar el empaque y refrigeración en caso que se necesite, para luego realizar el envío a la región correspondiente. Después de ello se encarga la direza o jereza con el recojo y traslado hacia los establecimientos de salud más cercanos del paciente. Por último, dicho establecimiento recibe y realiza la entrega de sus medicamentos al paciente o familiar, ¿no? Eso se manejó a nivel nacional. ¿Qué pasó en Liris Lima Norte, ¿no? Las áreas encargadas de la oficina de la edición de medicamentos e insumos, de drogas, oficinas de acceso a medicamentos, quienes se encargaban de los recoger y entregar los medicamentos a los pacientes residentes de su jurisdicción. Un equipo encargado se movilizaba todos los viernes a recoger los medicamentos de cada uno de los institutos y hospitales y los recoge junto con los formatos únicos de atención de los pacientes y se firma la conformidad, ¿no? Y si ellos tenían que firmar, así como hacemos actualmente en farmacia, nos entrega la FOA y ellos firman, ya lo mismo tenían que hacer el paciente.
Tú tenías que ir con tu FUO para que te firme la entrega de las medicinas porque ellos estaban incorporados en el sistema del SIS. Al día siguiente se iniciaba con la distribución de los medicamentos y a los establecimientos de primer nivel de atención y se entregaban los paquetes con los formatos correspondientes. Se recoge la siguiente semana de distribución y se realiza la misma metodología cada semana, ¿no? Eso trabajó Viri Lima Norte. Vamos con nuestro siguiente tema. Quinto tema, estandarización de la administración de medicamentos intravenosos en UCI. Nosotros, a nivel del hospital y del niño, hace una gestión de medicamentos de alto riesgo, LASA y electrolitos concentrados, ¿no? De las cuales ellos plantean lo siguiente, ¿no? Ellos plantean que justamente dentro del Instituto Nacional del Niño de San Borja hay medicamentos de altos riesgos basados en los siguientes criterios, ¿no? Ellos se van a basar bajo las alertas nacionales, internacionales, la gravedad de las reacciones adversas, también el tema de las características farmacocinéticas, la experiencia de evidencia en la práctica clínica, la gravedad de los efectos de los medicamentos relacionados a errores de medicación que muchas veces sucede. Para ello se solicita una evaluación por parte del Comité de Farmacovigilancia, adjuntando una evidencia clínica de resultados y una vez aprobado por la Dirección General, se emite una resolución directorial. ¿Qué más nos dice? Que este listado de medicamentos de alto riesgo se actualiza anualmente, ¿no? Deberíamos de actualizar, ¿no? No tan solo me gustó este planteamiento que hace el Hospital del Niño, que deberían de también hacerse en otros hospitales. Ahora vamos a discutir por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante este sistema? Este listado también debe difundir con áreas asistenciales para promover el cumplimiento de un presente manual. Vamos con lo que son los medicamentos LASA, ¿no? Dice, en el listado de medicamentos LASA se actualiza por lo menos una vez al año para prevenir errores, ¿no? Siempre hay productos que puedan parecerse, como decía diclofenaco, Dexa, o a veces las mismas cajas parecen, ¿no? Ante una administración ocasionada por nombres parecidos o apariencia similar. ¿Cuántas veces nos hemos confundido en una oficina farmacéutica? No. Parecidos, ¿no? A veces las dos ampollas son tan idénticas que tienes que verlo bien, ¿no? Con una lupa para ver que era uno por otro. Las concentraciones. Entonces, va a haber laza, siempre hay, ¿no? Pero para eso, como profesionales, tenemos que buscar la forma de diferenciar, ¿no? Los medicamentos de apariencia y nombre similar a laza se clasifican de la siguiente forma. Medicamentos con similitud fonética, ortográfica, ¿no? Puede ser el mismo sonido, ¿no? O que se escriba lo mismo, ¿no? Se cuenta con 33 medicamentos en el anexo 3 y medicamentos que se miran igual. Se cuenta con 28 medicamentos en el anexo 4. Vamos con este anexo, ¿no? El anexo 3. ¿Cuáles son esos medicamentos que muchas veces, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? ¿no? Imagínense que hay una receta de UCI, ¿no? Y el doctor no lo escribió bien. O nosotros pensamos que era eso, ¿no? Pásame tal medicamento, ¿no? Ya tú le has pasado, pero al final era otro. Tenemos al albendazol, ¿no? Comebendazol. ¿Cuántas veces nos hemos confundido? Carbamazepina con oscarbamazepina. Cefurosima con cefalecina. Cilastina más imipenem con ertapenem sódico o meropenem. Danazol con fluconazol. Ay, no creo que es tanto, ¿no? Diclosacilina con doxiciclina. Esto siempre me confundo yo, porque tengo que estar revisando. ¿Qué dijo? ¿Qué escribió? Dosia. Diclo, ¿no? Acá sí me confundo. Yo sí les soy sincera, acá. Diclo con doxi, ¿no? Doxiciclina con diclosacilina. Fluconazol con itroconazol. Hidrocortis- Hidrocortisona con metilprednisolona. Itroconazol con fluconazol, mebendazol con albendazol, eso sí, siempre hay un, ¿no? Parecido. Metamizol con metronidazol, ¿no? Metronidazol, metamizol, nifedipino con nimodipino, ¿no? Yo también me he confundido esto, ¿no?
al inicio cuando estaba conociendo farmacología, fármacos, ¿no? Y me he confundido, ¿no? Y ahora imagínate que te confundas, ¿no? Bueno, no tenemos inyectable con nimodipino, ¿no? La de 10 o con tableta, ¿no? Que le das al paciente. Oxacilina con diclosacilina, prednisolona con metilprednisolona, que son dos cosas muy diferentes. La cefotacina con la ceftriaxona. Entonces, como ustedes se dan cuenta, podemos confundirlos en el tema de la fonética o la ortografía, ¿no? El médico no ha escrito bien. Entonces ahí puede haber un error grande. Ceftriaxona, ¿no? Ertapenem, meropenem, finacistina, ¿qué más tenemos? Piridoxina, ¿no? Con piridoximina. Bromuro de becuronio, ¿no? Con bromuro de rocuronio, ¿no? Y que sea un paciente que esté para entregar a UCI. ¿No? Entonces, no tan solo hacemos cosas buenas, jóvenes, también hacemos cosas malas, ¿no? Entonces, ¿hay que usar lentes? Sí, tenemos que usar. Me incluyo también en grupo, ¿no? Inmunoglobulina antimicótico humano, origen de conejo 25, ¿no? Y acá antimicótico de origen equino. Uno de origen de conejo y uno de equino. La de conejo es de 25 miligramos y la de origen equino es de 50 miligramos. Entonces, si yo me confundo en estas inmunoglobulinas, me confundo también en la concentración. Vamos con el anexo 4, ¿no? Medicamentos que se parecen. Fitomediona con atropina. Miren, es el mismo color, ¿no? De las letras, alto índice de confundir. Aquí, mitosantrona, ibovicina, citarabina y carboplatina. Miren, a veces el laboratorio, ¿no? Está bien, ha puesto sus líneas, miren, ahí está morado, azul con color será esto, color carne, marrón, anaranjado, ¿no? A pesar de que está con una señalización, podemos confundirnos por estar apurados. Aquí, citarabina con carboplatina, empieza con C. Entonces, ¿me puedo confundir? Sí, te puedes confundir. Acá hay otro también, ¿no? Ni siquiera acá el laboratorio se ha tomado el tiempo de poner una franja, ¿no? Dactilo y con citarabina, ¿no? Dactinomicina con citarabina. Cajas idénticas, ¿no? Miminidrato con cloruro de potasio o con diclofenaco también podría ser, ¿no? A veces también viene así, ¿no? Y a veces el paciente se lo toma pensando que es ¿no? Que es un enterogermina. Tú le das al paciente y el paciente se lo va a tomar. Ay, mire, me da enterogermina, pero ¿por qué me ha dado si no estoy con el estómago? Llega a ¿no? Llega para que le dé, señor, ¿y su ampolla? No, yo me lo he tomado. Mm, ahora, entonces, puede darse también este caso, ¿no? Destrometorfano con clorfenamina, ¿no? Ahí está el laboratorio Portugal. Hay que tener mucho cuidado con ese laboratorio porque todos sus productos se parecen. Blecometasona de 50 con 250 microgramos, ¿no? La concentración también es uno de los graves problemas que se puede cometer a los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Por eso se tiene que tener dos filtros, ¿no? No hay dos filtros cuando sacan los técnicos, ¿no? ¿No? Sacan todas las medicinas y cuando tú entregas al pabellón, empiezas a entregar, ¿no? Y inclusive si estás en farmacia de cirugía, ¿no? Con más razón tienes que tener más cuidado, ¿no? Ya los doctores, porque me acuerdo que había una doctora cuando estaba en el hospital de la FAP, también estuve, la doctora ya decía, no, Victoria, acá te vas a guiar eso. Ya paciente que está con esto, ya, esta es la caja de medicamentos. Esta es la otra caja. Yo siempre las tengo preparadas porque ya me ha pasado. Me dice, ¿no? Entonces ella ya tenía cirugía de tal, tal, ella ya tenía su kit completo. Cirugía ya acá está, ¿no? Ya los doctores venían, ¿no? Para llevarse tan solo me acuerdo que tenía como unas mamajuanas grandes
y ahí estaban las anestesias, ¿no? Ya, doctor, ¿cuánto va a llevar aquí esto, no? Y les daban, ¿no? Y les lleva, ellos se llevaban ya su anestesia. Entonces, ya había, ¿no? Ya había un protocolo. Entonces, si vamos a estar en estas áreas, ¿no? Como el caso de farmacia y cirugía, tenemos que tener, ¿no? Estrategias para poder evitar errores, porque ya el paciente está en cirugía. Puede ser que el personal de enfermería lo revise y te diga, oye, te has equivocado, mira lo que ha pasado. ¿Y qué tal si la enfermera no revisa? No revisan. ¿De quién va a ser responsabilidad? De farmacia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, furosemida, metamizol y ranitidina. Ranitidina ya salió del mercado y este documento es del año 2025. Ese hospital ya tiene que actualizar. Ranitidina ya salió del mercado, ya no está en el mercado. Entonces ya hay que reemplazar. Midazolam con norepinefrina. Imagínense, son dos acciones, ¿no? Diferentes y que eso se utiliza en emergencia de uso, ¿no? ¿Qué podríamos provocar, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar, ¿no? Entonces por eso se hace una actualización, ¿no? De estos fármacos para todas las áreas, ¿no? Para poder mejorar. Morfina de 10 versus morfina de 20. Otro también, ¿no? La budesonida con sabutamol, ¿no? Eso también igual, ¿no? Siempre la boca, ni siquiera pone ahí, no, bueno, acá ha puesto, ¿no? Una línea, ¿no? Una línea con el sabutamol versus budesonida, pero se mantiene el color. Amicacina con gentamicina. También puede cometerse error. El anexo 5, que es uno de los anexos, como vuelvo a recalcar, que es muy importante también manejar dentro, ¿no? Dentro de lo que es la área de dispensación, ¿no? Son datos que debe de manejar el médico, ¿no? Una de ellas, y que no las cumple, es la denominación común internacional. ¿Qué más? Las concentraciones. Mira, se han dado cuenta que una concentración varía de otro, ¿no? Se debe usar las abreviaturas internacionales aceptadas, gramos, mililitros, miligramos, ¿no? Microgramos, ¿no? Cuando corresponda. Trata de evitar los decimales y es necesario escriba la totalidad de cada palabra para evitar malos entendidos, ¿no? Escriba, por ejemplo, 50 microgramos de levotiricina o no, ¿no? 0,050 microgramos o 50 miligramos. ¿Qué más? La prescripción de fármacos sometidos a controles especiales es más segura escribir la concentración, ¿no? ¿Qué forma farmacéutica vamos a administrar? Deberíamos de tener un procedimiento de validación de la receta, ¿no? Y constantemente, como el área de farmacia, ¿no? Hacer también una evaluación de la receta, ¿no? Y decirle, ¿no? Con nombre y apellido, mire doctor, ¿no? Personalmente, ¿no? O al jefe, ¿no? Al jefe de médicos, mire lo que está pasando. Recetas sin sello, recetas que no se entiende. Mire acá, cómo yo diferencio de uno del otro. Recetas que no dicen la forma farmacéutica. ¿Quién es el doctor? Tal, está provocando siempre errores. ¿Qué está haciendo en supervisión? Le van a sancionar. Le van a sancionar al doctor, porque ya es, ¿no? Un doctor que constantemente tiene errores de este tipo. Entonces, y no, y encima iba a decir farmacia, ¿y tú por qué has validado la receta? Se supone que tú eres el profesional que validas ese documento. Ah, pensé que así era. Nada que pensaste. No estás cumpliendo tu función, ¿no? Entonces, estas son informaciones que no deberíamos de olvidarnos, ¿no? Y capacitar, pues, ¿no? Nuevamente a los médicos. Por último, vamos a lo que es la integración de una guía de farmacoterapia nacional en la práctica diaria. Esto también fue dado, esto es un documento, una guía práctica clínica para el diagnóstico de tratamiento de candidiasis. Ya, vamos a hablar así rápidamente. Esto fue por el tratamiento neonatal, en un hospital neonatal. Ya, ellos sacan una guía donde ellos van a presentar, ¿no? Me gusta este proyecto de este hospital que fue dado en el 2019
donde da de una forma mucho más detallada sobre lo que son las presentaciones clínicas, ¿no? Qué hacer en un recién nacido a término, a pretérmino, ¿no? Cuáles son sus características, cuál es el tratamiento, ¿no? Según su forma terapéutica, ¿no? Deberíamos de tener un esquema, ¿no? Para poder agilizar los tratamientos tanto a nivel de centros de salud como en hospitales, ¿no? Y ahí tenemos el recién nacido en término, el nacido pretérmino. Pero ¿qué hacer si el paciente tiene una infección de tracto urinario, ¿no? Por cándida, estamos hablando de los recién nacidos, ¿no? Puede darse por retiro de catéter urinario, primera línea de tratamiento de dosis diarias con fluconazol, alternativa de dosis bajas de anfotericina B, en candiduria aislada, ¿no? Un tratamiento entre 7 a 14 días. Si ya me están dando un esquema de tratamiento para candidiasis diseminada, ¿no? Tratamiento de elección anfoterina B en dosis, ¿no? De 1 a 1,5 miligramos por kilo una vez al día por vía intravenosa, ¿no? También hay que ver la duplicación de creatinina sérica e indicaciones por cambio de anfoterina B con lis liposomal, ¿no? En una dosis de 2,5 a 7 microgramos por kilo por día. En trombosis fúngica, ¿no? En el nivel aurícula derecha, ¿no? La esterectomía. Anfotericina B sistémica en dosis de 1 miligramo por kilo, por lo menos de 6 a 10 semanas, ¿no? Después de la cirugía. Endocarditis por cándida, ¿no? Tiene la tendencia a recaer y requiere cuidados y seguimientos durante al menos un año. Para meningitis por cándida, por encefalitis de por cándida, ¿no? Entonces ya me da un esquema de tratamiento para poder, ¿no? Seguir. Y a mí también me va a permitir también tener estos fármacos, ¿no? Porque también tengo un cuadro estadístico cuál es la necesidad de las áreas, ¿no? Dermatitis invasiva fúngica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Acá tenemos anfotericina B, tratamiento de elección, salvo cambio de susceptibilidad o reportados en el cultivo. ¿No? Acá tenemos un esquema de forma de evaluar. Ellos también van a realizar una evaluación invasiva, ¿no? En la unidad de cuidados de UCI. También te da tenemos el anexo 3, ¿no? Que justamente acá nos va a dar algunas de la anfotericina. Ah, ok, ya termino. Entonces, aquí también es importante, ¿no? Saber las RAMs, ¿no? Que pueda tener en la anfotericina. Veamos con la siguiente y ya vamos a terminar. ¿No? También tenemos el tema de la condición, duración de la terapia, preparaciones lipídicas, fotericina, ¿no? Cómo va a ser sus limitaciones, sus dosis, sus rounds, ¿no? Que es parte también del proceso de la flutitosina, fluconazol, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Entonces también tenemos que incorporar dentro de estos formatos, ¿no? Las indicaciones, limitaciones, dosis y sus rounds. Bueno, hasta aquí damos por culminada la exposición. Si hay alguna pregunta, algún comentario, me informan. A ver, comentarios, ninguno. Ya, entonces doy por culminado nuestra exposición del día de hoy. Hasta luego, entonces, jóvenes, cuídense.